Organelos celulares. Para saber lo que son los organelos celulares, tenemos que tener en cuenta lo que es la célula, ya que se encuentran dentro de esta misma. Célula significa celda pequeña. Fue descubierta por Robert Hooke en 1665. Es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Es un cuerpo con volumen que transforma energía y además es capaz de transferir información. La rama de la ciencia que se encarga de estudiar la célula, es decir, su estructura y fisiología, se le conoce como citología. Todo ser vivo está formado por una o más células, conocidos como seres unicelulares y pluricelulares. Además, hay células de forma definida y unas que son amorfas, es decir, que su forma aún no se define. La estructura celular. Las células son procariotas. Estas son sin núcleo definido y unicelulares. Y las células eucariotas con un núcleo definido y unicelulares o pluricelulares. Las eucariotas tienen una organización más compleja y pueden ser animal o vegetal. Su estructura es la siguiente. Además, debemos conocer el citoplasma, ya que en este se encuentran los organelos celulares. Citoplasma significa sustancia formadora de la célula. Es el espacio celular comprendido entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear. El citoplasma comprende a su vez el hialoplasma, donde se encuentra el citosol, y los organelos celulares. El hialoplasma es el medio interno de la célula donde se puede distinguir una fracción soluble formada por agua y biomoléculas disueltas, denominada citosol, y un armazón de sostén llamado citoesqueleto. El citosol, también llamado matriz citoplasmática, es considerado el verdadero medio interno celular que se extiende desde la envoltura nuclear hasta la membrana plasmática. Representa el 50% en volumen del citoplasma. El citosol es una disolución acuosa compleja que incluye una gran variedad de solutos, algunos de ellos de tamaño molecular, otros de tamaño coloidal. El componente principal es el agua, que representa en torno al 70 o el 80%, además electrolitos, proteínas, ARNM y ARNT, enzimas, las chaperonas, que son polipéptidos que ayudan a las proteínas recién sintetizadas en los ribosomas a plegarse correctamente, de las cuales se han descubierto gran cantidad de distinto peso molecular en el citosol. Proteosomas, que son complejos proteicos grandes presentes en todas las células eucariotas, que se encargan de realizar la degradación de proteínas no necesarias o bien dañadas, denominada proteólisis. Suele encontrarse en el núcleo y en el citoplasma. Sillares estructurales para la construcción de macromoléculas como son aminoácidos, monosacáridos, nucleósidos, etc. El citosol es el lugar en el que transcurre la mayor parte de las reacciones metabólicas que tienen lugar en la célula, como puede ser glucólisis, síntesis de proteínas, comunicación química mediante proteínas que conducen señales, síntesis de membranas. Se ha dicho con razón que el citosol es una encrucijada metabólica, puesto que muchas rutas del metabolismo confluyen en este lugar de la célula, o bien divergen a partir de él hacia diferentes órganos. Según la especialización de la célula, el citosol puede contener diversos metabolitos, por ejemplo, en el de los hepatocitos, que son las células del hígado, en el de los miocitos, las células del músculo, y en el de las células secretoras de la glándula mamaria se encuentran gotitas de grasa. Otras células contienen pigmentos en su citosol y en algunas han hallado cristales de proteínas. Por su capacidad de hacerse más líquido o más sólido, el citosol participa en la movilidad celular y proporciona a la célula una gran plasticidad al permitirle cambiar y recuperar su forma originalmente fácilmente. Continuando con el tema, hablaremos de organelos celulares. Un organelo celular es una unidad que forma parte de un organismo unicelular o de una célula. Dichas unidades cumplen diversas funciones y confieren de una cierta estructura al organismo en cuestión. Estos se encuentran dentro del citoplasma. Los organelos son los siguientes. Nosotros nos enfocaremos en los que están resaltados de color verde, que son mitocondria, cloroplastos y plastos. Mitocondria. Las mitocondrias son organelos que se encuentran generalmente en grupos. Vistas desde un microscopio son básicamente un conjunto de gránulos a los que se les llama condrioma. Características. Individualmente son de distintas formas, esféricas, cilíndricas, ovoides, discoidales, alargadas, filamentosas e incluso espirales. Sus dimensiones varían desde 0.5 a 1 micra de anchura y de 1 a 7 micras de longitud. Son dotadas de movimiento, se desplazan en forma de zigzag, además de que se contraen y se expanden. Contienen su propio ADN, se reproducen por bipartición independientemente de la mitosis, disminuyen por autofagia. Son más abundantes en células que requieren un alto gasto de energía, tanto para las actividades metabólicas como mecánicas. Un ejemplo de ellas son las células del hígado, los hepatocitos, que pueden contener alrededor de 800 mitocondrias cada uno. Estructura.
La mitocondria está limitada por dos membranas, la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna. Estas membranas definen dos compartimentos internos, el espacio intermembrana situado entre ambas y la matriz mitocondrial, que es el compartimento principal y se halla delimitado por una membrana mitocondrial interna, la cual presenta una serie de repliegues o invaginaciones denominadas crestas mitocondriales que aumentan considerablemente su superficie. La membrana mitocondrial externa tiene una composición muy similar a la de otras membranas celulares, en particular a las de las membranas del retículo endoplasmático. Es una membrana muy permeable y por lo tanto poco selectiva. A consecuencia de ello, el espacio intermembrana tiene una composición muy semejante a la del citol. La membrana mitocondrial interna tiene una gran superficie, gracias a las crestas, y presenta una composición más peculiar. Es más rica en proteínas, alrededor de un 80% de las demás membranas celulares. Entre estas proteínas se encuentran las que forman parte de la cadena del transporte electrónico, responsable de la oxidación total de los combustibles metabólicos hasta CO2 y H2O, para obtener energía, y un complejo asintomático. La ATP sintetiza, encargada de la síntesis del ATP, la membrana mitocondrial interna constituye una barrera altamente selectiva debido a su relativa impermeabilidad. Contiene proteínas específicas encargadas de transportar diferentes solutos a través de ella. La composición lipídica de la membrana mitocondrial interna es similar a la de otras membranas celulares, pero no incluye el colesterol. La ausencia del colesterol también es característica de las membranas bacterianas. La matriz mitocondrial, gracias a la relativa impermeabilidad de la membrana mitocondrial interna, tiene una composición química sustancialmente diferente de la del citol. Incluye una gran variedad de solutos moleculares e iones, pero sus rasgos diferenciales más relevantes son la presencia de ribosomas y de moléculas de DNA. Los ribosomas de la matriz mitocondrial, denominadas mitorribosomas, son más pequeños que los del hialoplasma y guardan un gran parecido a los que se encuentran en las células procariotas. En ellos se sintetizan algunas de las proteínas mitocondriales. El descubrimiento del DNA mitocondrial resultó en un principio muy sorprendente, pues durante muchos años se pensó que este tipo de ácido nucleico se encontraba exclusivamente en el núcleo celular. Se sabe actualmente que este DNA contiene la información genética necesaria para la síntesis de algunas proteínas mitocondriales, de manera que en este aspecto la mitocondria mantiene una cierta autonomía con respecto al resto de las células. Las moléculas de DNA mitocondrial son, a diferencia de las que se encuentran en el núcleo bicatenaria y circulares, guardando gran parecido con los cromosomas bacterianos. A continuación se muestra una microfotografía electrónica de la mitocondria. Funciones. Realiza la etapa aerobia de la respiración, dividida en dos fases, el ciclo de Krebs, que se desarrolla en la matriz mitocondrial, y la cadena respiratoria o sistema transportador de electrones, que se lleva a cabo sobre la membrana de las crestas mitocondriales. Estos procesos producen enlaces fosfato que forman compuestos de alta energía, como el ATP, los cuales representan energía de la cual la célula dispone para su metabolismo, además de que son el sitio de síntesis de muchas sustancias, incluidos ciertos aminoácidos y los grupos hemo. Tienen una participación vital en la captación y liberación de iones calcio, que son iniciadores esenciales de actividades moleculares. Junto con el retículo endoplasmático, regulan de manera importante la concentración de citoplasmítica de iones calcio. Incluso el proceso de muerte celular se regula por fenómenos que ocurren en las mitocondrias. Metabolismo. A partir de la glucosa, los primeros pasos en el proceso oxidativo lo llevan a cabo enzimas de la glucólisis que se encuentran en el citosol. Durante la glucólisis, solo una pequeña fracción de la energía libre utilizable en la glucosa queda disponible para la célula, la suficiente para la síntesis neta de no solo 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada. La mayor parte de la energía permanece almacenada del piruvato. Cada molécula de NAD, producida durante la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, también lleva un par de electrones de alta energía. Los dos productos de la glucólisis, el piruvato y NAD, pueden procesarse de dos formas distintas según sea el tipo de células que se formen y la presencia o ausencia de oxígeno. En presencia, los organismos aerobios son capaces de extraer grandes cantidades de energía adicional del piruvato y del NAD producidos durante la glucólisis, suficiente como para sintetizar más de 30 moléculas adicionales de ATP. Cada molécula de piruvato producida durante la glucólisis se transporta a través de la membrana mitocondrial interna hacia la matriz, donde se descarboxila para formar un acetilo de 2 carbonos. El grupo acetilo se transfiere a la coenzima A, un complejo orgánico vitamínico del ácido pantoténico, para producir acetil-CoA.
La descarboxilación del piruvato y la transferencia del grupo acetilo a coenzima A es una reacción que cataliza el complejo multienzimático gigante piruvato deshidrogenasa. Plastos o plastidios. Los plastos son organelos presentes únicamente en las células vegetales. Se diferencian dos clases de plastos según la estructura de sus membranas, que son plastos primarios en plantas y algas y los plastos secundarios. Estos son más complejos, como el plancton. Dentro de esos hay varios tipos de plastos. El proplasto origina los diferentes tipos de plastidios. Etioplasto contiene pigmentos amarillos precursores de la clorofila y se transforman en cloroplastos. Cloroplasto son los responsables de la fotosíntesis. Cromoplasto contiene pigmentos carotenoides responsables de la coloración típica de muchas flores y frutas. Leucoplasto almacenan sustancias que carecen de color. Amiloplasto acumula almidón. En este se encuentra el estazolito, grano de almidón móvil que le permite a la planta recibir el estímulo de la gravedad. Oleoplasto almacenan aceites. Proteinoplasto acumulan proteínas. Los cloroplastos son considerados los más importantes y los que le confieren identidad funcional a la célula vegetal. Algunas características de estos son que son orgánulos de doble membrana que se localizan en las células vegetales fotosintéticas. Sus dimensiones varían de diámetro entre 3 y 10 micras y un espesor de 1 a 2 micras. La forma, en la mayor parte de los casos tienen forma lenticular, también puede ser discoidal, esférica, helicoidal, reticular, etc. Suelen parecer en número de alrededor de 40 por célula. Estructura. El cloroplasto está limitado por una doble membrana constituido por la membrana plastidial externa, que limita con el hialoplasma, y la membrana plastidial interna. Entre ambos se sitúa el espacio intermembrana. La membrana plastidial interna, que a diferencia de lo que ocurre con las mitocondrias, carece de crestas, encierra un gran compartimento interior, el estroma, que es equivalente a la matriz mitocondrial. En el estroma se encuentra suspendido un tercer tipo de membrana, la membrana tilacoidal, que delimita a su vez con el tercer espacio interior del cloroplasto, denominado espacio tilacoidal. La membrana tilacoidal presenta numerosos pliegues y está repartida por todo el estroma, formado de modo de láminas que están orientadas paralelamente al eje mayor del cloroplasto. En algunas zonas, estas láminas membranosas adoptan el aspecto de discos apilados. Cada una de estas pilas de discos recibe el nombre de grano. La membrana externa, al igual que sucedía con la mitocondria, es muy permeable y por lo tanto poco selectiva. La membrana interna carece de colesterol, es más selectiva y contiene proteínas transportadoras que regulan el tráfico de solutos entre el hialoplasma y el estroma. El espacio intermembrana, dada la alta permeabilidad de la membrana plastidial externa, tiene una composición química similar a la del citosol. El estroma del cloroplasto contiene una gran variedad de solutos iónicos y moleculares, gránulos del almidón y diversas enzimas, algunos de los cuales están implicadas en el proceso fotosintético. También incluye cierto número de ribosomas denominadas plastoribosomas que, al igual que la matriz mitocondrial, se asemejan en el tamaño y composición a las células procariotas. La membrana tilacoidal es, desde el punto de vista químico, la parte más peculiar del cloroplasto. Contiene un 38% de lípidos, 50% de proteínas y 12% de sustancias que llamaremos pigmentos. Las clorofilas son compuestos porfirínicos de un color verde característico. Poseen en su molécula dos zonas bien diferenciadas, un núcleo tetapirrólico con un átomo de magnesio en el centro y una cola de hidrocarbonada. Funciones. El cloroplasto es el orgánulo donde se realiza la fotosíntesis de los organismos eucariotas autótrofas, es decir, la reacción de la fotosíntesis es realizada gracias a todo un complejo de moléculas presentes en el cloroplasto, una en particular presente en la membrana de las tilacoides. Es la responsable de tomar la energía del sol, es llamada clorofila. Existen dos fases que se desarrollan en compartimentos distintos, fase luminosa y fase oscura. La primera se realiza en la membrana de las tilacoides, donde se halla la cadena de transporte de electrones y la ATP sintetiza, responsable de la conversión de la energía lumínica en energía química, ATP, y de la generación poder reductor. La fase oscura se produce en el estroma, donde se halla el enzima Rubisco, responsable de la fijación del dióxido de carbono mediante el ciclo de Calvin.